Bienvenidos al webinar sobre dietas mágicas y mitos sobre la carne de cerdo. Soy Carmen Cuadrado, profesora de Nutrición y Dietética del Departamento de Nutrición y Bromatología 1 de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Pertenezco a los grupos Innova Dieta y al grupo de investigación Con Mucho Gusto. Durante 15 minutos expondremos distintos aspectos de las dietas mágicas, mitos sobre la carne de cerdo y terminaremos hablando de la dieta del sentido común y cómo la carne de cerdo entra de lleno en esta dieta del sentido común. En la parte derecha de sus pantallas encontrarán una ventana en la que podrán participar durante el webinar. Para darles una atención cercana y personalizada, iremos respondiendo a sus consultas a través de la opción Preguntas de esta misma ventana. Irán recibiendo las respuestas a las preguntas que nos vayan enviando. En el caso de no haber obtenido la respuesta durante la emisión, recibirán un correo electrónico de forma individual en las próximas horas. También pueden acceder a la opción Documentos, en la que encontrarán información adicional de interés. Es indudable el interés de nuestra sociedad actualmente por los temas de la nutrición y de la actividad física conjuntamente como tándem indisoluble para afrontar el control del peso corporal. Son muchas las personas que tienen el deseo de adelgazar, aunque su peso sea el correcto e incluso esté por debajo de los límites establecidos como normales. Datos del último Eurobarómetro sobre alimentación y salud del año 2006 muestran que las personas con bajo peso tienen un interés especial en perder peso. Hay que diferenciar entre adelgazar y perder peso. Adelgazar es perder grasa corporal. Perder peso se puede perder a partir de agua o a partir de glucógeno, pero adelgazar principalmente es perder grasa corporal. Año tras año, en las librerías, en prensa escrita, en televisión, en la red, incluso en conversaciones con amigos, aparecen nuevas dietas. Nuevas dietas entre comillas, no se trata de nuevas dietas. Algunas de ellas son las mismas que hace muchos, pero muchísimos años, pero que se han reinventado de otra forma. Distintas asociaciones a nivel internacional, como pueden ser la Asociación de Dietistas Americana o la Asociación de Dietistas Británico, publica listas de las dietas milagro que debemos de evitar. En concreto, la Asociación de Dietistas y Nutricionistas Británico, de forma anual, publica las 5 peores dietas que todos nosotros deberíamos de evitar. Ya en el año 1994, el profesor Bender, en un congreso que tuvo lugar aquí en España, de reflexiones sobre nutrición humana, decía que uno de los campos donde más se engaña a la gente es en el campo de las dietas de adelgazamiento, en el campo de la obesidad. Hay muchas personas que pierden mucho dinero y mucho tiempo en el empleo de estas dietas de adelgazamiento mal planeadas. El término dietas mágicas apareció por primera vez en una de las publicaciones que hicieron los profesores Gregorio Varela, Francisco Grande Cobian, la profesora Olga Moreiras y la doctora Carmen Núñez, en el que participaban la Fundación Española de la Nutrición y el Departamento de Nutrición y Bromatología 1 de nuestra facultad. En esta misma línea, la última publicación sobre dietas mágicas y productos milagro es un libro de la Comunidad de Madrid, en concreto del INUTCAM, del Instituto de Nutrición de la Comunidad de Madrid, que colaboraron con la Fundación Española de la Nutrición para recoger todo el listado de dietas de este tipo y con el objetivo principalmente de recoger aquellas dietas mágicas que estaban o que tenían relación con el adelgazamiento. Desde hace algunos años ya hay un interés por parte de algunas instituciones, como puede ser la Federación Española de Sociedades de Nutrición y Dietética, la FESNAT, que tienen o recogen ese interés en la crítica de las dietas mágicas o dietas milagro. De hecho, dedicaron ya un Día Nacional de la Nutrición a este tema de dietas milagro, Cuida tu vida. Y son también otros los organismos, en este caso dependientes del Ministerio de Sanidad, como es la Ecosan, que en sus páginas web a nivel divulgativo ya recogen información del peligro de estas dietas mágicas o dietas milagro.
¿Qué son las dietas mágicas? Vamos a dar una definición de las mismas. Dietas mágicas o dietas milagro, con el objetivo de adelgazar, son aquellas que nos prometen unos resultados rápidos, o sea, una pérdida de peso corporal rápida, sin apenas esfuerzo y que además contienen afirmaciones demasiado bonitas como para ser verdad. ¿Por qué se hacen tan populares? En primer lugar, porque hay muchas personas que están dispuestas a hacer lo que sea que les asegure lograr los resultados que ellas pretenden. Es el caso de las novias en Estados Unidos con el seguimiento de la llamada dieta de las novias. También porque prometen unos resultados impactantes. Es el caso del seguimiento de dietas que hacen muchas de las actrices de Hollywood para lograr sus próximos papeles. Y además porque muchas veces prometen estos resultados tan impactantes y que pretenden en un periodo de tiempo muy corto, como es un periodo de una semana o 15 días, cuando no es para nada un periodo de tiempo razonable en el caso de una pérdida de peso corporal. Aunque existen muchas dietas mágicas o dietas milagro con el objetivo de adelgazar, sí que es verdad que tienen unas características comunes. En primer lugar es el aporte energético de todas ellas. El contenido de energía, el contenido calórico de estas dietas es muy bajo. En ocasiones está muy por debajo de las ingestas recomendadas para los distintos grupos de población. Además, se olvidan de los macronutrientes, se centran en la energía, pero olvidan esa distribución necesaria en cualquier dieta en cuanto a su aporte calórico por parte de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos, y del alcohol también, que conjuntamente conformarían lo que venimos a denominar en dietética como perfil calórico, es decir, la contribución de estos macronutrientes y el alcohol al total de la energía. Otro aspecto, otra característica en común de estas dietas mágicas o dietas milagro es que intentan justificar de alguna otra forma, incluso a veces rozando pues, la pseudociencia o la magia, esa ingesta energética tan bajita que supone el seguimiento de una de estas dietas. Y por último, estas dietas mágicas o una de sus características en común es que no corrigen hábitos alimentarios incorrectos y todos sabemos que para un buen control del peso corporal corregir esos hábitos alimentarios es uno de los principales filones o deseos. En estas publicaciones se pretende hacer una clasificación de las dietas mágicas, dietas milagro, en concreto de las que se dirigen al adelgazamiento, de las dietas de adelgazamiento. Son tantas las dietas milagro y dietas mágicas que existen y que surgen cada día que la clasificación no es fácil. Normalmente se suelen agrupar en lo que llamamos dietas hipocalóricas desequilibradas, que son muy bajitas en energía, o sea, con un contenido energético muy por debajo de las ingestas recomendadas que se marcan de energía, y además muy desequilibradas en el sentido de que los macronutrientes muestran un perfil calórico muy diferente del que está recomendado. Por otro lado, tendríamos las dietas disociativas, que son las que tratan de agrupar los alimentos por un macronutriente tipo y entonces no permiten el que alimentos con distintos perfiles en cuanto a su composición nutricional en macronutrientes se tomen juntos, por eso se llama dietas disociadas o disociativas. Tendríamos las dietas excluyentes, que son las que pretenden eliminar alguno de estos macronutrientes, ya sean los hidratos de carbono, ya sean los lípidos o incluso la proteína, aunque tenemos otras dietas que justamente nos marcan lo contrario, son dietas hiperproteicas, muy ricas en proteína. Luego tendríamos las dietas psicológicas, en las que el control psicológico sobre la ingesta
de nutrientes, en realidad sobre el consumo de alimentos, pues juega un papel importante. Y luego tendríamos un cajón desastre o las llamadas dietas pintorescas, pues que cada una muestra una especialidad en común. Pues tenemos la dieta del ajo, tenemos la dieta de los colores, tenemos la dieta de Rafaela Carrà, etcétera, etcétera. La Asociación de Dietistas británica publicó hace algunos años cómo reconocer una dieta mágica, una dieta milagro o incluso los productos milagro. Para ello nos dio una serie de puntos que teníamos que tener en cuenta. En primer lugar, debemos de huir de todas aquellas dietas que recomienden la compra de un producto milagro que colabore con ella a la hora de la pérdida de peso. En segundo lugar, debemos de huir también de aquellas dietas en las que separen los alimentos en alimentos buenos y malos. No hay alimentos buenos ni malos, hay dietas bien planeadas y dietas mal planeadas. Todos los alimentos pueden formar parte de nuestra dieta siempre que lo hagan en la frecuencia recomendada y en el tamaño de recomendación, el tamaño de ración que recomendamos. Es cierto que algunos grupos de alimentos pues tienen que estar más veces en nuestra dieta y lo tienen que hacer en cantidades mayores, y otros tienen que estar menos veces en nuestra dieta y en cantidades más pequeñas. Además, debemos de tener en cuenta también y debemos de huir de aquellas dietas en las que nos presenten en su publicidad las imágenes del antes y del después, y también de aquellas en las que se implique algún testimonio, ya sea de profesionales que no tienen nada que ver con el campo de la nutrición, deportistas, actrices, periodistas, cocineros, etcétera, etcétera, o bien incluso a aquellas que nos ofrecen el testimonio de algunos profesionales de la salud. Las dietas milagros, si realmente fueran milagrosas, no se reinventarían cada año. Son muchas las personas que dedican mucho dinero y sobre todo mucho tiempo a la pretendida pérdida de grasa corporal. ¿Qué deberíamos de saber de estas dietas mágicas o de estas dietas milagro? Bueno, pues cuando se abandonan aparece lo que llamamos el efecto rebote o el efecto yo-yo, es decir, la persona recupera peso, el peso que había perdido, incluso a veces por encima del peso que había perdido. El organismo, en condiciones de restricción calórica muy intensa, como es el caso de muchas de estas dietas mágicas o dietas milagro, pone en funcionamiento una serie de mecanismos fisiológicos que hacen frente a esa restricción y motiva a la persona a comer más una vez que se abandona la dieta. Además, siempre que hay una bajada de peso corporal, la tasa metabólica en reposo también disminuye. A la hora de calcular las ingestas recomendadas de energía, lo hacemos, además de por la actividad física, por la tasa metabólica en reposo. Si la persona vuelve a comer no más de lo que comía, sino incluso lo mismo que comía, su necesidad, su ingesta recomendada de energía es menor que antes, con lo cual la ganancia de peso va a ser mayor. No solamente recupera su peso, sino que encima va a estar por encima del peso del que partía. Y además, cuando hay una pérdida rápida de peso, no se pierde grasa, que es lo que necesitaríamos en un buen plan de adelgazamiento. Lo que se pierde fundamentalmente es glucógeno a nivel sobre todo muscular y agua, puesto que el glucógeno se encuentra almacenado a nivel de músculo hidratado. La dieta del sentido común es lo que más nos va a ayudar a mantener nuestro estado de salud y a mantener, si es que es nuestro deseo, nuestro peso corporal con unos niveles de grasa corporal adecuados. ¿Qué es la dieta del sentido común? La dieta del sentido común es una dieta variada, es decir, recoge alimentos de los distintos grupos. Es una dieta equilibrada,
es decir, es una dieta que en esa distribución de la que hablábamos antes de los macronutrientes en cuanto al perfil calórico, pero también incluso haciendo referencia a otros índices de calidad de la dieta, como puede ser el perfil lipídico, pues es el adecuado y se mantiene. Además, debe tratarse de una dieta moderada, es decir, tiene que haber moderación tanto en el tamaño de ración de algunos grupos de alimentos como moderación en algunos nutrientes que sabemos que en exceso pueden ser perjudiciales para nuestra salud, como es el caso de la grasa total o de la grasa saturada, del colesterol o incluso de la proteína animal. A la hora de planificar una dieta son importantes 3 pilares fundamentales. Nosotros lo asociamos con la imagen de un templo griego que se sustenta a través de los años en 3 pilares fundamentales que son los que le permiten esa sostenibilidad o esa forma de perdurar en el tiempo. En concreto, los pilares serían la salud, la cultura y el placer. Es decir, una dieta, por muy bien planeada que esté desde el punto de vista de la energía y nutrientes que le son necesarios para lograr un estado de salud óptimo, necesita recoger o conformarse o formarse con alimentos que culturalmente esa persona o ese grupo de población pueda aceptar, de ahí el aspecto cultural, incluso ahí entrarían condicionantes de tipo social, de tipo religioso, etcétera, etcétera. Pero además de este aspecto de la cultura y de la salud del que ya hemos hablado, si la dieta no gusta, es decir, si el tercer pilar, que es el placer, no está contemplado en el diseño de la dieta, nos va a llevar a la hecatombe. Es decir, una dieta, el profesor Grandecovian siempre decía, una dieta por muy bien planeada que esté desde el punto de vista de la salud, si no le gusta a la persona a la que se dirige esta dieta, va a fracasar siempre. A la hora de conformar una dieta pueden ser muy interesantes el empleo de las guías alimentarias. Nosotros contamos con lo que llamamos el plato Innovadieta, donde quedan recogidas en forma de plato, también para hacer hincapié en ese último pilar que hemos hablado del placer, grupos de alimentos, además de otros condicionantes de actividad física, de sociales, incluso culturales, como puede ser el comer en familia o de forma compartida. Y sin duda el aspecto de la salud también está implicado, porque sin todos estos grupos de alimentos o si falla alguno, conseguir ese equilibrio en la dieta va a ser difícil. Hay un bloque que es el de carnes, pescados y huevos, donde tendríamos incluido y donde tiene su papel muy relevante la carne de cerdo. La carne de cerdo de capa blanca es un alimento que puede incluirse dentro de nuestra dieta y formar parte de esa dieta del sentido común de la que antes hemos hecho mención, tanto desde el aspecto de dieta equilibrada, como el de dieta variada, como el de dieta moderada. La carne de cerdo de capa blanca es un alimento fundamentalmente proteico, destaca por su composición nutricional en este macronutriente, en las proteínas. Si tenemos que destacar algún mineral o alguna vitamina, sin duda tenemos que hacer referencia a la vitamina B1 o tiamina. La carne de cerdo es una fuente excelente de tiamina para nuestra dieta. En este momento a lo que estamos haciendo referencia es a los aspectos sobre salud de esta carne de cerdo de capa blanca. Es decir, que de esos 3 pilares este alimento entraría de lleno en ese primer pilar de salud. Quizá un aspecto menos conocido es el del placer con respecto a la carne de cerdo de capa blanca. En los últimos estudios de food pairing se han hecho asociaciones con algunos otros alimentos. Es el caso del lomo frito con alimentos, combina muy bien por supuesto con el tocino, pero combina también bien
con otros alimentos como pueden ser las nueces, como puede ser la guayaba, como pueden ser los arándanos, la mozzarella en general, con todos los tipos de quesos y también con el aceite de oliva virgen, en concreto de la variedad arbequina. A modo de conclusión de este webinar, indicar que la carne de cerdo de capa blanca puede ser un alimento a incluir en ese plato que decíamos antes, en esa dieta variada, en esa dieta equilibrada, en esa dieta moderada que queremos encontrar o que queremos seguir, esa llamada dieta del sentido común, para hacer frente a esa estrategia publicitaria tan fuerte que suponen o que llevan asociado a estas dietas mágicas o estas dietas milagro. Gracias por su asistencia y su atención a este webinar sobre dietas milagro y mitos sobre carne de cerdo. Esperamos que les haya resultado de utilidad.